Saludos. El siguiente video va a explicar un poco la parte teórica, por decirlo así, de los asientos de cierre. Estos asientos de cierre ocurren cada 31/12 al final del año fiscal, que normalmente es del 1/1 al 31/12. Y estos asientos de cierre nos permitirán conocer si la empresa tuvo una utilidad o una ganancia en el ejercicio. Y esto aplicado a el caso Venezuela. Nos servirá de manera académicamente para la academia y también quizás para las pequeñas empresas. Puede servir como una guía. ¿Ok? Estos asientos de cierre para conocer durante los primeros 3 meses después del cierre fiscal de enero a marzo para hacer la declaración y el pago del impuesto sobre la renta aplicado a Venezuela. Comenzamos. Después que nosotros hacemos los ajustes, que ya han pasado 2 videos anteriores con respecto a la explicación de ajustes, tipos de ajustes estándar. También hablé de que pueden ocurrir otros ajustes dependiendo del tipo de empresa del cual se maneja la contabilidad. Vienen los asientos de cierre de manera manual, ¿ok? Donde se va a cerrar las cuentas nominales. Estas cuentas nominales son las que encontramos en el estado de resultados. Por eso es importantísimo conocer la clasificación de cuentas que nosotros vemos desde que comenzamos a estudiar. Para de esta manera conocer y saber cuáles son las cuentas nominales de ingresos y las cuentas nominales de egresos, y existe lo que es la parte del costo de venta. El costo de venta son aquellas cuentas, se agrupan todas las cuentas de compras. Las compras, todo lo que tiene que ver con ellos, si se hace una importación, si se tiene que pagar aduanas, si hay devoluciones, descuentos, rebajas de compras y lo que tiene que ver con el inventario. Entonces, el inventario inicial como el inventario final luego del conteo físico de mercancía. Comenzamos con el asiento número 1, donde tenemos costo de venta por el debe, el saldo por el debe. Sin embargo, este saldo saldrá de todas las cuentas que estamos cerrando por el haber. Todas estas cuentas son de saldo deudor. Son cuentas de costo de saldo deudor. Cuentas nominales. Cuando vamos a cerrarla, tenemos que cerrarla por del lado del haber. Es aquí donde se cierran las cuentas nominales, en los asientos de cierre. Entonces, tenemos inventario inicial de mercancía, compras de ventas, fletes sobre compras, gastos de compras, derechos de importación, gastos de importación, gastos de aduana, derechos de aduana. El monto registrado en los saldos y después de los ajustes, el monto correspondiente es el que vamos a colocar en cada cuenta contable que tenga la empresa. Si la empresa solamente tiene 2 cuentas, 3 cuentas, eso es lo que vamos a colocar. No podemos inventar otras cuentas del costo de venta porque eso no está en la contabilidad. Vamos a utilizar cualquiera de estas que está aquí. Evidentemente el inventario inicial, pero cualquiera que tenemos es la que vamos a utilizar. Colocamos el monto, luego sumamos los montos correspondientes de cada cuenta contable y eso será nuestro costo de venta por el lado del debe. El costo de venta es una cuenta de orden. No tiene un saldo específico. Puede ser saldo deudor, saldo acreedor. Como hablamos de orden, es decir, así como abre, se tiene que cerrar. Luego tenemos un segundo asiento contable,
que va a cerrar las cuentas de costo, las que son acreedoras. En este caso, tenemos descuentos sobre compras, devoluciones, rebajas. Estas son de saldo acreedor, la tenemos que cerrar por el debe. Y tenemos que colocar el monto del inventario final de mercancía. El inventario final yo lo considero que es la única cuenta de activo corriente donde al momento de hacer el cierre fiscal se va a convertir en una cuenta nominal. Es la única cuenta que tiene, digamos, dos naturalezas. Es activo y también es nominal de costo de venta. Este inventario final, cuando yo lo coloco en el debe, este va a ser mi inventario inicial. Es decir, este monto que está acá, o sea, no este, ¿no? El monto que da en el inventario final va a presentarse en el estado de situación financiera como saldo inicial de inventario o saldo de inventario inicial al 1-1. Cerramos, o sea, sumamos todas estas cuentas. Ojo, igual pasa. Si no tenemos todas las cuentas en el ejercicio, tomamos las que tengamos. Entonces, sumamos y ¿contra qué? Contra el costo de venta. El costo de venta por el haber. El monto que iría aquí es la sumatoria de lo que yo tengo en el debe. Si tengo una sola cuenta en el debe, el mismo monto que tengo en el debe va el mismo monto que tengo en el haber en su cuenta de costo de venta. El tercer asiento. Aquí se va a cerrar. Aquí hay dos vertientes. Dos vertientes. Ya aquí, en el tercer asiento, se cierra el costo de venta. Y hay dos vertientes. La primera, el costo de venta va a depender si el saldo que queda para cerrar en el debe se registra de la siguiente manera. Es decir, voy a utilizar ahora otra cuenta de orden llamada ganancias y pérdidas. Si el costo de venta, su saldo quedó para ser cerrado por el lado del debe, voy a cerrarlo por el debe, el monto que queda, contra todas las cuentas de egreso. Yo no puedo colocar todas las cuentas de egreso, así, no. Si yo empiezo a hacer un listado de las cuentas de egresos, que normalmente son los gastos, no terminaré el ejercicio. Cuando yo coloco esto aquí, significa que yo debo colocar cuenta por cuenta de egresos, que son los gastos, las amortizaciones, las depreciaciones, la pérdida, las pérdidas y cualquier otra cuenta que me represente un gasto, una por una la voy a colocar en el haber, porque son las cuentas de gasto, son cuentas de saldo deudor y yo tengo que cerrarlas por el lado acreedor, una por una. Si lo hago todo, el listado va a ser muy largo. Entonces, el costo de venta, vuelvo al costo de venta. Para hacerlo más sencillo, este corresponde al primer asiento, este corresponde al segundo asiento. El tercer asiento dependerá. Si este monto del debe es menor, la del haber, resto, observo, comparo los saldos, resto este con este y el saldo resultante me va a dar por el debe. Y cuando me dé por el debe, yo voy a hacer este primer asiento, el asiento número 3. La segunda vertiente yo tengo ganancias y pérdidas por el debe contra costo de venta que ahora está por el haber y todas las cuentas de egresos una por una con su respectivo saldo en el haber. El costo de venta de este lado, o sea, del lado del haber, va a depender si el saldo queda para cerrar en el haber, se registra como se muestra acá.
Es decir, si yo tengo un monto, el monto del debe es superior al monto del haber, resto, y la diferencia que me dé, que va a ser por el lado del haber, lo voy a registrar el costo de venta en el haber. Siguiente asiento, el asiento número 4. Todas las cuentas de ingreso contra ganancias y pérdidas. Porque coloco también, que tiene que ser, todo va a ser sumado y va a ser una sola cuenta. No, sino que hay diferentes tipos de ingresos. Ventas de mercancía, ingresos por servicio, ingresos por publicidad, ingresos por intereses y N cantidad, ganancia por diferencial cambiario, ¿ok? Ganancia por venta de activo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuentas que sean de ingresos y de ganancia. Entonces voy a colocar una por una con su respectivo monto. Luego que tenga todas las cuentas de ingreso registradas, las sumo y el monto lo voy a llevar a ganancias y pérdidas por el lado del haber. El asiento número 5 ya voy a cerrar ganancias y pérdidas. En este caso, cuando ganancias y pérdidas dependerá. Si el saldo queda para cerrar en el debe, se registra de la siguiente manera. Ganancias y pérdidas contra el resultado del ejercicio. ¿Qué pasa? Que esto de ganancias y pérdidas se parece al costo de venta porque es ganancias y pérdidas en la cuenta de orden. Yo abro ganancias y pérdidas en el asiento número 4, asiento número 3, perdón, asiento 3 por el debe. Tengo el asiento 4 que me da el monto por el haber. Observo los saldos y si yo veo que el saldo del debe es menor al del haber, resto y la diferencia que va por el debe la registro en el asiento número 5 de esta manera, contra el resultado del ejercicio. Cuando tengo este tipo de asiento, esto resulta ser una ganancia del ejercicio. Cuando la cuenta de resultado del ejercicio me da por el haber, en el asiento número 5, ya eso es una ganancia, donde luego esa ganancia que me dé en este asiento debe ser el mismo monto para el asiento 6, el mismo monto, porque esa ganancia yo la voy a, digamos, a repartir, yo la voy a distribuir. Cuando tenemos una ganancia del ejercicio, es obligatorio a nivel de la legislación venezolana pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, se registra contablemente el impuesto sobre la renta por pagar, el porcentaje establecido de acuerdo a los baremos que transmite o emite el servicio del CNA, tiene su baremo para las personas jurídicas y las personas naturales. Tiene un baremo específico de cuánto le corresponde la cancelación. Si la empresa hace reservas legales de acuerdo al código, a lo establecido el Código de Comercio y no ha llegado a su tope, sino que poco a poco está tomando un porcentaje específico del resultado del ejercicio para hacerlo de reserva legal, también se registra. Si existen otras reservas, porque las diferentes empresas pueden manejar diferentes reservas, también el monto de la distribución de esas reservas iría registrado acá. También, si hay unos dividendos por pagar, unos dividendos decretados por pagar, estos dividendos que va para los socios de la empresa, si se va a decretar para ese año dividendos, también se registra. Y de lo que quede, llamémoslo así, si queda, lo llevamos a lo que en estos momentos se conoce como superávit operacional. ¿Ok? Superávit, que anteriormente se llamaba utilidades no distribuidas. Esto es un caso. Cuando ganancias y pérdidas nos das por el debe. Pero
también puede suceder que cuando cerremos la cuenta de ganancias y pérdidas, como menciona la nota, si ganancias y pérdidas dependerá si el saldo queda para cerrar en el haber, se registra de la siguiente manera, es decir, resultado del ejercicio contra ganancias y pérdidas. ¿Esto cómo se haría? El asiento 4, reviso nuevamente, el asiento 3. Si en el asiento 3, perdón, en el asiento 3 tengo este monto en el debe de ganancias de pérdida. En el asiento 4 tengo el monto en el haber. Si este monto es menor, menor al del debe, yo resto y coloco el monto del lado del haber. Al darme ganancias y pérdidas por el lado del haber, ya aquí, con este tipo de asiento contable, esto me está demostrando de que hay una pérdida. Una pérdida. Entonces, resultado del ejercicio, el monto de los resultados del ejercicio contra ganancias y pérdidas. Esto me da pérdida. Muchas personas lo dejan hasta aquí, pero, perdón, yo lo coloco en pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores contra resultado del ejercicio. Es decir, este resultado del ejercicio que yo tengo por el lado del debe, lo coloco del lado del haber, por el mismo monto, claro está, y lo llevo a pérdidas acumuladas de ejercicio anterior. Estas cuentas de resultado del ejercicio, pérdidas acumuladas de ejercicio anteriores, resultado del ejercicio, superávit operacional, reserva legal y reservas, son cuentas pertenecientes al grupo de patrimonio. Es decir, que estos montos que yo tengo aquí en este cierre, en este asiento de cierre, yo los voy a trasladar al estado de situación financiera. ¿Ok? Ahora, el impuesto sobre la renta por pagar, dividendos decretados por pagar, son cuentas de pasivos. Y yo también, al momento de hacer el estado de situación financiera, el monto registrado, yo lo debo, el que tengo aquí, yo lo tengo que presentar en los estados financieros. Al igual que las pérdidas acumuladas. Las pérdidas acumuladas me va en el estado financiero, de situación financiera, se va a presentar en negativo. ¿Por qué? Porque eso me está disminuyendo mi cuenta de patrimonio. Entonces, hasta aquí son los asientos de cierre.